Hola, ¿cómo están, chicos? Mi nombre es Rick y les doy la bienvenida al curso de DaVinci Resolve 18 2022. Llevo usando Adobe Premiere Pro por más de 5 años, pero hace unos meses le di la oportunidad a DaVinci Resolve porque ya varios amigos y colegas estaban hablando muy bien de este software y que además ya no se tenía que pagar la suscripción anual de Adobe y aguantar también los errores que tenían estos programas. Si tú pagas la suscripción, pagarías $250 anualmente y con Blackmagic tienes un programa totalmente gratis, pero también puedes comprar la versión estudio de DaVinci Resolve que te va a costar por única vez $295. Y gratis si es que compras una de las cámaras Blackmagic que también son excelentes. De todos modos, la versión pagada de DaVinci Resolve te va a dar opciones extras para la edición y también un soporte de cliente excelente. Probablemente creo que DaVinci Resolve es el mejor software de edición en relación calidad-precio en el mercado ahora mismo. Y no solamente para freelancers como yo, sino también para producciones más grandes y con más presupuestos usándolos para colorización, que es su punto fuerte, y también para edición. Así que estoy muy emocionado para empezar con este curso. Mi meta es que ustedes dominen DaVinci Resolve en tan solo una pequeña porción de tiempo de lo que me tomó aprenderlo a mí. En este curso vamos a ir a través de mi flujo básico de trabajo en este programa y tú vas a poder seguir todos los pasos conmigo, ya que te voy a estar dejando los videos de ejemplo, la música de ejemplo y también luz base y efectos de sonido, y por último mis atajos de teclado para poder tener la máxima efectividad posible en el momento de editar. También te voy a enseñar cómo ordeno los archivos en DaVinci Resolve, ir de clic en clic de manera rápida y obteniendo los cortes necesarios en menos tiempo. Además, la manera de cómo edito para poder diferenciarme de otros creadores y dejar mi firma de cómo es que trabajo. Siguiendo con algunos efectos básicos que podemos hacer en la pestaña Fusión con la debida explicación de qué son los nodos y cómo funcionan. Además, mi proceso de corrección de color básico y también mi proceso de color grading con mis LUTs, que podrás encontrarlo en la descripción. También vamos a ver cómo editar el audio para que todo se escuche lo mejor posible y finalmente todas las configuraciones para exportar en cada tipo de situación. Espero que con esto puedas aumentar tu habilidad de edición y realmente te conviertas en un máster en DaVinci Resolve. Estoy muy emocionado, empecemos a editar. Cuando inicie Resolve, aparecerá la ventana Administrador de proyectos. Dado que vamos a comenzar desde cero, podemos presionar Nuevo proyecto en la parte inferior derecha. Titularé este proyecto Video de prueba de Rick Inspire. Y haré clic en Crear. Como ves, se nos abre la interfaz de DaVinci Resolve. Dentro del programa, justo en la parte inferior, verás varias pestañas, y estas son en realidad páginas separadas que están destinadas a guiarlos secuencialmente a través de cada parte del proceso de edición. Esta es la página de medio, donde vamos a importar nuestros videos y archivos en general. Luego te mueves a la siguiente página, que es Cortar, donde examinas y seleccionas tus mejores clips. Luego pasamos a Editar, donde juntas todo y haces una edición más completa y avanzada, que generalmente es en donde a mí me gusta más editar los videos. Luego pasamos a Fusión. En Fusión es donde puedes agregar efectos especiales, textos y gráficos en movimiento. Es donde vamos a trabajar con nodos, ¿no? Ahora nos vamos a la pestaña de color o a la página de color, donde obviamente haces una corrección de color y gradación de color. DaVinci Resolve se caracteriza por tener una de las herramientas de color más completas que otros programas. Y ahora nos vamos a pasar a la página de Fairlight o audio, que es donde puedes editar tu audio de una manera más avanzada. Acá puedes agregar algunos efectos de sonido, audio, música, etc. Y por último vamos a ir a la página Exportar, donde vas a poder exportar, valga la redundancia, todo el video final que ya has editado anteriormente y vas a poder escoger los parámetros que tú gustes. Antes de empezar, primero vamos a asegurarnos de que esté activado la copia de seguridad de forma automática. Vaya a Preferencias, Usuario, Guardar y Cargar Proyecto
Y asegúrese de que Live Save está marcado y Project Backup esté marcado también, para que nos aseguremos de que nuestros archivos de proyecto se respalden regularmente. Luego hacemos clic en guardar y todo listo. Ahora puedes revisar los atajos de teclado que más te gusten, pero si no sabes configurarlo, te dejo mis presets de atajo de teclado totalmente gratis para que lo descargues e instales en la descripción, con un pequeño tutorial de cómo instalarlos. Listo, ahora necesitamos establecer la configuración maestra. Vaya al icono de engranaje en la parte inferior derecha y haga clic en él. La configuración maestra configura como usted prefiera, pero generalmente yo lo configuro en 1080 o en 4K. Acá en este caso vamos a poner 1080 y acá en lo que es frames por segundo vamos a colocar 23.9.76. Acá también vamos a buscar el mismo formato que es 23.976, ¿verdad? Ahora, como los videos han sido grabados con una Sony A7 III, cambiaremos esto a 8 bits. Dejamos la configuración de los proxies como está. Si gustas, también puedes cambiar los archivos del caché de medios. Yo, por ejemplo, sí lo he cambiado y le he puesto en una carpeta sola por este lado. Y también la locación de la galería también le he puesto en el mismo lugar. Y guardamos. Listo, volvemos al icono de engranaje y vamos a hacer un ajuste preestablecido para la configuración que acabamos de hacer. Seleccionamos ajuste preestablecidos y guardar como, le vamos a nombrar Full HD 8 bits y con eso ya tenemos, le damos a aceptar. Ahora, si queremos, podemos guardar esta configuración como nuestra configuración por default. Podemos colocar anti-click y vamos a poner guardar como default. Acá te enseño también cómo hacerlo en 4K si es que tú trabajas en 4K y en 10 bits. Simplemente tendrías que cambiar esto y listo. En la página de media nos vamos arriba en Media Storage o en almacenamiento de media o archivos. Buscamos los archivos que queremos jalar y jalamos. Por ejemplo, yo quiero jalar estos archivos, pero están grabados en distintos FPS que mi línea de tiempo. Le vamos a colocar no para no hacer ningún cambio porque ya hemos configurado previamente nuestra línea de tiempo, ¿verdad? Colocamos no cambiar. Esto está grabado con una Sony A7 III en cámara lenta, así que vamos a crear una nueva carpeta que diga video Sony A7 III y vamos a colocarlos dentro de la carpeta. Como ves, así mantenemos un orden. También tenemos lo que es de la carpeta drone, pero antes quiero mostrarles qué es lo que hay en esta interfaz rápidamente. Por ejemplo, si vamos a la parte media derecha encontramos estos iconos que es para ver de distintas formas nuestro material o nuestros archivos. Como ves, tenemos acá todos los datos de nuestros videos. Están grabados en 120 fps porque quería cámara lenta, ya que fue grabado con la Sony A7 III y solamente tiene esa cámara lenta en Full HD. Y en la parte de arriba podemos acercar o alejar nuestra pantalla de reproducción. Pero también podemos hacer esto con la ruedita del mouse. Podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Acá le voy a colocar en filtro. Y también en esta parte es lo mismo. Vamos a poder ver de diferentes formas nuestra media, nuestros archivos. Podemos ordenarlo por nombre, por modificación, etc. Y bueno, eso sería todo. Eso es lo básico de esta página de media que les quiero mostrar. Ahora vamos a bajar los archivos de drone y vamos a colocarlo en una carpeta. Vamos a colocar drone y arrastramos, así como hemos hecho con Sony, ¿verdad? Ahora vamos a bajar los efectos de sonido que vamos a necesitar. Según el video que vamos a hacer, bueno, en este caso yo voy a estar incorporando efectos de sonido de pajaritos, autos, gente, perrito, transiciones, todo lo que tenemos en el video. Además, también tenemos que agregar música. Aquí te voy a regalar estos efectos de sonido que se ha utilizado en este video para que puedas seguirme, así que no te preocupes. También puedes hacer carpetas inteligentes para separar ciertos videos que desees, como por ejemplo los videos que tienen el nombre, digamos,
Acá, bueno, todos tienen C00. Digamos que el nombre es C00. Buscamos acá en nombre C00. Como ves, aparecen todos los clips que tienen este nombre. También podemos ordenarlo a través de frame rate. Por ejemplo, están grabados en 120 fps o 119.98 fps. Y como ves, se encuentra la mayoría de los clips aquí. Excelente, ¿verdad? Podemos crear la carpeta y le podemos colocar clips en 120 fps o 119 clips en 119.99 fps. Creamos y como ves ya tenemos nuestra carpeta inteligente aquí abajo. En la parte superior derecha encontramos estas opciones. Como ves, tenemos metadata, inspector, capture, audio. Acá en audio simplemente es para que puedas ver tus líneas de audio, el metraje de audio que vas a tener, ¿no? Y si es que está funcionando bien, correctamente, o está en estéreo, o también si está en mono. Por ejemplo, nos vamos aquí a metadata y vamos a ver que tenemos acá toda la información de nuestro archivo. Nos vamos a inspector, que es una de las pestañas más importantes. Acá podemos ver audio y video. En audio podemos editar el audio y también podemos editar el video con estos parámetros. Tenemos zoom y tenemos la posición. Tenemos el zoom que hace este efecto, lo acerca. Y bueno, eso ya lo explicaré un poco más adelante. Generalmente no uso esto aquí, pero para que sepas que también se puede hacer en esta página. Y les voy a mostrar un truco genial para que puedas aplicarlo a tus proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos un video terminado. Hacemos clic derecho sobre él y seleccionamos detección de corte de escena. Como ves, se abre esta interfaz donde vamos a ir a presionar la detección automática de escena en la parte inferior. Luego revisará el video y encontrará todos los cortes o cambios de escena de este video terminado. Entonces, si eres como yo y estás haciendo tutoriales y estás tomando material adicional de videos existentes, tomas un video completo que hiciste recientemente y esta función te lo corta automáticamente para que puedas usar los mejores clips de este video. Si quisiera, podría afinar estos cortes, borrarlos y agregar nuevos cortes. Por lo general, hace un trabajo bastante bueno, especialmente para los cortes duros. Así que voy a proporcionar en agregar cortes al grupo de medios en la parte inferior derecha. Cerramos esto y aquí le damos un vistazo a ver qué tal quedó. Como ves, ha hecho un trabajo bastante bueno, aunque por acá veo que se ha confundido el programa, tal vez porque he hecho algunos cortes con transición de zoom, pero por lo general hace un buen trabajo. Simplemente lo que vamos a hacer es elegir los clips que nos van a servir y el resto lo vamos a borrar, y si necesitamos unos clips de esos ya tendríamos que hacerlo manualmente. Escogemos estos que no nos sirven, estos que están repetidos tampoco nos sirven, borramos. Y por acá algunos que sí nos van a servir, y eso ya depende de cada uno. Esto es solamente un ejemplo para que veas las posibilidades de esta página. Muy bien chicos, ahora estamos en la página de corte. El objetivo principal de esta página es permitirte revisar rápidamente todos tus clips y crear una secuencia básica. Técnicamente puedes editar todo tu video aquí mismo en la página de corte. Para hacer una edición realmente simple, puedes soltar sus clips directamente en el cuadro en la parte inferior derecha. Puedes superponerlos, haz lo que quieras con tus clips. Incluso puedes agregar su audio si lo desea justo debajo de él. Lo que quiero hacer es revisar rápidamente todos estos clips, recortarlos y agregar los mejores en la línea de tiempo. Si estás utilizando mis atajos de teclado, que obviamente recomiendo, hay algunos que debes de conocer de inmediato. Voy a abrir la carpeta de videos. Si hacemos doble clic en un clip, lo abrirá en el visor en la parte superior derecha. Aquí puedes utilizar estas herramientas que están por aquí manualmente, pero también puedes utilizar los atajos de teclado. Estos atajos te ayudarían a adelantar o a retroceder o a parar el video. Estos atajos son J, K y L.
para que pueda desplazarse rápidamente por sus clips sin tener que hacer clic o arrastrar el cabezal de reproducción. J es retroceso rápido, K es reproducción y pausa, y L es el avance rápido. Puedo usar estos accesos directos para desplazarme rápidamente y no necesito usar el mouse. También deberás conocer los accesos directos I y O, que establecen los puntos de entrada y salida del clip. I es el punto de entrada y O es el punto de salida, y arrastramos. Ahora, si quiero agregar rápidamente este clip recortado a mi línea de tiempo, puedo presionar la tecla coma en mi teclado y colocar este clip en el corte más cercano donde se encuentre mi cabezal de reproducción. Si te das cuenta, nuestro clip aparece justamente en el final del cabezal, pero si vamos, por ejemplo, agregamos otro clip, por ejemplo este, en el segundo vamos a elegir el inicio. Tú ya tienes que ver desde dónde quieres colocar los clips. Yo creo que por aquí. Por aquí está bien. Y vamos a elegir la salida, que es un poco antes. Aquí está bien. Creo que ahí está bien. Y aplastamos coma y verán. Ven que se puso adelante del clip. Pero es porque nuestro cabezal está en la parte derecha, ¿no? Pero si colocamos, por ejemplo, en la parte de en medio o en la parte más pegada hacia la derecha, se va a ir también el clip hacia la derecha, con coma. Pero si nos vamos a la parte izquierda, este clip se fue a la parte izquierda porque mi cabezal estaba más tirado hacia la parte izquierda. Por ejemplo, con este clip vamos a elegir y vamos a colocarlo un poco más a la derecha, ahí. Y listo, vieron que ya se puso para la parte derecha. Acá te doy algunos ejemplos para que puedas entenderlo mejor. Por ejemplo, acá estoy colocando aquí, en esta parte que está más pegado a la izquierda, y como ves se fue a la izquierda. En la anterior se fue a la derecha porque estaba más pegado a la derecha, ¿verdad? También podemos usar otro tajo que es el punto. Con este tajo podemos llevar el clip automáticamente al final de la línea de tiempo, no importa dónde esté el cabezal de reproducción. Ahora vamos a eliminar este clip y vamos a utilizar otro atajo de teclado que se llama eliminar onda. Usaremos el atajo de teclado con la letra Q y la letra W. Lo que hace, por ejemplo, si pongo mi cabezal por aquí y aplasto W, se va a eliminar lo que hay delante de este clip. Lo hacemos de nuevo y ¡pum! Solo así de simple. Y si vamos con el cabezal para esta parte del clip y aplastamos Q, mira, elimina todo lo que está detrás de esta parte del clip. Claramente la ventaja de usar estos dos atajos es acelerar el proceso de corte, pero también mueve todo el clip y los vuelve a unir y queda una sola porción de video. Eso significa que no deja un espacio vacío entre los cortes, ¿verdad? Ahora vamos a editar continuamente todos los clips que faltan con los atajos de teclado que ya les he enseñado, según veamos qué parte nos sirve, ¿verdad? Por cierto, hay una forma continua de ver todos los clips para cortarlos. Solo haces clic aquí en Source Tape, que abre todos sus clips como si fuera solo una pieza continua de metraje. Bueno, ahora vamos a editar continuamente todo el metraje que falta con los atajos de teclado que ya les he enseñado. Voy a adelantar esta parte para que no demore mucho. Ahora que ya terminamos, hacemos el proceso de ver clip por clip. Si es que está todo bien, simplemente le vamos a dar una repasada para ver si es que hemos hecho bien los cortes. Y bueno, eso es cuando quieres ser muy exigente con el trabajo, ¿no? Prácticamente eso es lo que te exigen también tus clientes, así que te recomendaría hacerlo para que veas si es que tienes algún error o algún corte que has hecho mal, etc. Continuemos.
Por ejemplo, aquí tenemos un error. Aquí la modelo que es Carito Vargas, que por cierto la puedes seguir en sus redes, te la dejo por aquí. Aquí miró a la cámara, si te das cuenta que hay un ojo que está mirando a la cámara. Y eso no queremos que se vea. Simplemente lo cortamos. Por cierto, cortamos con C, aplastamos C o Shift C para cortar toda la línea donde está el cabezal de edición. O simplemente C y cortamos. O también podemos cortar de forma manual desde aquí y borramos. Borramos con suprimir o también con Shift suprimir para no dejar ningún tipo de espacio ahí. Bueno, ya tenemos todos los cortes. Ahora lo que podemos hacer adicional es colocarle color a cada clip. Por ejemplo, si yo aplasto 1, 2, 3, les estoy dando color a los clips. Le puedo dar color, diferentes colores del 1 al 10. Ese es mi atajo de teclado, así que simplemente vas a señalar el clip y vas a colocar 1 o hasta el color 10. Así tú puedes ir de clip en clip o de color en color y que sea mucho más intuitivo, mucho más fácil para ti reconocerlos, ¿no? Y eso es lo que tú puedes hacer con los atajos de teclado. Es muy simple y muy sencillo. Y además que se ve también muy bonito y llamativo, ¿no? Tu línea de edición. Por la parte superior derecha tenemos el inspector. Puedes acá, por ejemplo, subir el zoom, puedes cambiar la posición, puedes también colocarle algún tipo de estabilización a tu video. Como ves, es algo que tú puedes hacer en cualquier pestaña, ya que tiene mucha funcionalidad este programa, ¿no? Y en la parte superior izquierda tenemos acá estos iconos donde podemos agregar efectos. Por ejemplo, vamos a agregar este efecto a este. Mira cómo se ve como un efecto de televisión antigua, ¿no? Y también podemos colocar distintos tipos de efectos. Por ejemplo, el dron, a ver. Como ves, se ve genial lo del dron. También vamos a poder colocar títulos. A ver, vamos a colocar aquí en inspector, podemos cambiar el título. Por ejemplo, vamos a colocar curso Rick Spire. Como ves, puedes agregar de todo solamente en esta página de corte, ¿no? Es como una mini versión de la página de edición. También vamos a ser capaces de poder colocar tipo de transiciones, alguna transición que tú quieras colocar, ¿no? Por cierto, tengo un pack de transiciones que también te lo dejo acá en la descripción, que está en mi página web. Perdonen que se me está yendo un poco la voz, chicos. Eliminamos esto. Ahora estos iconos que aparecen por aquí solamente son las diferentes formas de cómo colocar tus clips en la línea de tiempo. Los primeros dos hacen lo mismo que los atajos coma y punto, y los demás son maneras de colocar tu clip de una forma más precisa, y a veces no se va a necesitar realmente. Solo tienes que mantenerlo lo más fácil y simple posible. Aquí en esta parte tenemos... Este icono es el de disolver y este icono es algo similar también, que no vamos a trabajar en este momento, pero cubriré tal vez en otro tutorial. Por aquí está algo un poco gracioso, que es la detección del aburrimiento, que te dice que tu clip tiene mucho tiempo. Como ves, tienes muchas funcionalidades y herramientas por aquí, ¿verdad? Y por este lado podemos ver la relación de aspecto, por ejemplo, a ver, el 1.85, entre otros, ¿no? Hay varias relaciones de aspecto que ahora se usan mucho para redes sociales o trabajos más serios como cine, etcétera, ¿no? También encontramos las áreas seguras, que también se usa mucho para las producciones más grandes, y etcétera. Por cierto, te dejo en un archivo todos los atajos de teclado para que te los aprendas.
Aquí he tratado de mostrarte todas las cosas más importantes, no una por una, pero puedes probar por ti mismo, seguro que vas a aprender muchísimo. Eso es todo en esta parte del curso. En el siguiente capítulo te mostraré la pestaña o ventana de edición, donde veremos técnicas más avanzadas de edición. Por cierto, te dejo un archivo con todos los atajos del teclado para que te los aprendas. Ahora ya estamos en la página de edición. Como ves, acá se pueden ver todos mis clips, ya sea de audio, ya sea de video. Estas dos páginas, la de corte y de edición, son bastante similares, pero acá, por ejemplo, me gusta mucho más trabajar en la página de edición. Podemos mutear el audio si es que no nos sirve. Podemos también colocarle que solamente suene esa pista. Y también podemos hacer lo mismo con el video. Podemos desactivar el audio 1, desactivar el audio 2. Si es que no queremos que cuando arrastremos vaya ese audio, también podemos bloquear. Cuando no lo necesitemos, si no queremos esa información arruinarla, simplemente bloqueamos y listo, ¿no? Sorry muchachos, estoy un poco delicado de la garganta, me parece. Bueno, aquí tenemos estas opciones, el Dream, que eso ya lo dejo de tarea para ustedes para que lo prueben. Tenemos los cortes básicos, que es con la letra C, o también puedes darle clic aquí, cortamos y simplemente ya tenemos cortes básicos. Acá simplemente para borrar un clip aplastamos suprimir, pero si queremos que no deje espacio podemos colocar Shift suprimir o también borrar 2 veces y colocando en el espacio, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la unión, o sea, el imán para poder mover de un lado a otro para que se mantenga en una línea de edición continua, ¿no? Y también por aquí podemos acercar nuestra línea de tiempo, podemos acercarlo o alejarlo, pero también podemos aplastar Alt más ruedita para acercar o alejar la línea de edición, o Shift más ruedita para reducir o aumentar el ancho de la línea de edición. Por ejemplo, aquí vamos a aumentar un poco el ancho. A ver, acá estamos acercando y alejando. Aquí vamos a aumentar y a disminuir el ancho de cada parte, sea video, sea audio. Por ejemplo, a mí me gusta tenerlo ahí porque puedo ver los clips, más o menos de qué clips estoy editando. Y tengo una pequeña miniatura en cada video, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer, en la parte superior izquierda también tenemos la media pool, los efectos, etcétera, ¿no? Y en la parte derecha tenemos el inspector, la metadata y un mixer también que es de audio para poder verificar si está todo bien con el audio, ¿no? También podemos desde ahí mutear, etcétera, ¿no? Acá vamos a poder ver nuestros archivos que hemos importado. Mejor lo desactivamos para que nos dé un poco más de espacio para la edición. Y lo trabajamos de esta forma, ¿no? Vamos a mutear porque no vamos a utilizar o no quiero que se escuche el audio mientras yo estoy conversando. Y empezamos. Tomamos la pista de audio y la arrastramos a la línea de tiempo. Si te das cuenta, aquí DaVinci Resolve me crea automáticamente otra capita de audio que es audio 2, ¿verdad? Ahora me gusta poner primero la música porque puedes averiguar exactamente dónde quieres el corte al ritmo de la música, ¿no? Editar al son de la música puede ser la mejor opción para este tipo de videos. Escucha justo cuando tum, tum, ahí podemos hacer los cortes, ¿verdad? Por ejemplo, justamente en esta parte, ahí podemos hacer un corte, ¿verdad? Y recuerda que puedes mover frame por frame con las flechitas del teclado, sea izquierda o derecha. Primero lo que vamos a hacer es ordenar los clips. Vamos a ver. Puedes mover los clips haciendo clic en ellos y reorganizarlos en el orden que desee. Por ejemplo, este clip que tenemos aquí, que es la toma de dron, lo podremos utilizar como una toma de introducción, como gran plano general. Por cierto, mira mi primer video, ahí explico todo sobre planos. Lo colocamos por aquí. Aquí tengo otra toma de dron, voy a ver si lo utilizo, arrastramos y lo dejamos al final. Ahora movemos todos los clips del inicio para empezar con la edición al ritmo de la música.
Aquí vamos a colocar seguro a la pista donde está la música para no borrar nada que no se quiera. Aquí empezamos con el proceso de corte más finos. Hay dos atajos para cortar. Uno es con Shift C, que vas a cortar todos los clips donde está el cabezal, o solo C, que vamos a tener la opción de elegir qué cortar. Aplastamos suprimir y se borra ese clip. Suprimimos nuevamente y los clips se juntan, pero se desincronizó el audio, así que vamos a cortar la parte del audio del video también y aplastamos suprimir en el espacio vacío y listo. Ya tenemos el corte donde queremos. Ahora buscamos el ritmo de la música en otro corte. Digamos que por aquí, ¿verdad? Aquí en este sonido vamos a hacer nuevamente un corte. Eliminamos y listo. Ya tenemos nuestro segundo corte, pero para no dejar un espacio vacío vamos a usar la tecla Shift más Delete y listo. Al eliminar ya no dejamos espacios vacíos. Ahora continuemos con un tercer clip, repitiendo lo aprendido. Ahí sería el corte, ¿verdad? A ver, por acá. Shift C y Shift Del y listo. Así avanzamos más rápido, ¿no creen? Ahora continuemos con la misma técnica. Este clip podemos colocarlo por aquí y podemos jugar con las tomas que tenemos. Así está mucho mejor. Uy, me olvidaba, estos clips están para usarlos en cámara lenta, así que hay que aprovechar eso. Movemos esto hacia adelante y vamos a editar la velocidad de los clips. Este clip está en 120 fps y nuestra línea de tiempo está en 24 fps. Significa que podemos ralentizar el video en un 20% y así crear una cámara lenta. ¿Cómo hacemos la cámara lenta? Hay un par de formas para reducir la velocidad de un clip. El método 1, puedo seleccionarlo y saltar el panel inspector en la parte superior derecha, presionamos en video y bajamos a cambio de velocidad. Luego nos vamos a porcentaje de velocidad y simplemente toque 2 veces el porcentaje, ingresamos el valor porcentual al que deseamos reducir la velocidad y luego presionamos Enter. Regresamos a la línea de tiempo y hacemos clip. Mantenga presionada al final del clip y verá que nuestro clip se ha hecho un poco más grande porque ahora ha cambiado la velocidad en general, ¿verdad? Entonces podemos extender el clip hasta ese punto. Esto es una forma de hacerlo. Creo que 20% es muy lento, así que vamos a cambiarlo a 80%. Vemos bien que en esta parte tenemos que ir, por ejemplo, en la toma de dron, termina cerca al montículo negro. Así que en el otro clip tenemos que colocarlo en un lugar muy cercano y cortamos. Más o menos para que parezca que es una secuencia. Y también lo vamos a hacer al ritmo de la música, ¿verdad? Listo. Sin querer aplasté este botón que es para reemplazar el clip. Sorry. Ahora aquí nuevamente quiero bajarle la velocidad. Arreglamos y listo. Ahora seguimos con los demás clips. Veamos qué tal vamos. Ven que ahora está muchísimo mejor. El editar es poder hacer las cosas lo mejor posible y aprovechar cada clip. Yo aquí, por ejemplo, creo que para darle un poco más de misterio voy a colocar primero la toma donde está su gorro y luego la toma donde ella se saca el gorro. Así le doy suspenso a la audiencia al ver cómo se verá ella sin gorro, ¿verdad? Movemos esto por aquí y cambiamos de lugar los clips. Ahora editamos. Quiero que vaya al inicio la cámara lenta, luego cámara rápida y luego cámara lenta. Esto es el segundo método que se llama rampeo de velocidad, que es la otra forma de hacer cámaras lentas. Honestamente lo uso bastante en mis videos y es mi manera de trabajar. Lo haríamos con el siguiente método. Elegimos la parte que queremos que vaya lento. Esta, por ejemplo. Y la parte que va a ir rápido. Como esta. Ahora damos clic derecho y seleccionamos Real-Time Controls o controles de tiempo o retiempo, ¿no? Con esto activamos el cambio de velocidad de video, pero también tenemos que activar la curva de velocidad. Como ves, ahora se nos abre este pequeño panel para que puedas jugar con los parámetros. Por ejemplo, por aquí vemos la curva de velocidad, también los keyframes y aquí vemos 100%. Si quiero, puedo hacer clic en él y seleccionar cambiar velocidad, digamos, al 50%. Es lo mismo que si lo hiciéramos en la pestaña inspector, pero eso no es lo que estamos buscando. Ahora, para hacer el rampeo de velocidad, hacemos una en la línea de tiempo. Para tener mayor control, vamos a esta pestaña y buscamos Real-Time Speed y activamos. Ahora, como ves, apareció esta línea roja donde vamos a poder colocar los keyframes para poder hacer el efecto donde lo necesitemos. Cortamos esta parte que no va en el video. Si por ejemplo colocamos el mouse y bajamos manteniendo el clic, vamos a poder disminuir la velocidad hasta donde necesitemos.
Bajamos la velocidad hasta 40%. Y como ves afecta todo el clip. Pero ahora vemos dónde vamos a generar los keyframes. Creo que en este punto está bien. Generamos. Aparece este puntito en la línea roja y vamos a generar otro donde quieras que acabe el efecto. Como ya tenemos cámara lenta, en ese espacio vamos a aumentar la velocidad. Ahora solo subimos con el mouse y empieza a aumentar la velocidad solo entre los dos puntos que hemos creado. Creo que vamos a subirlo hasta un 300% y vemos que ya tenemos el efecto. Podemos mover el punto de los keyframes si queremos, para que dure un poco más y eso hace que reduzca el clip y podamos jugar también con la música. Ahora por aquí vamos a poder suavizar el efecto, damos clic en el puntito y damos clic en el gráfico de curva y ves ahora que no es tan lineal, sino ahora forma como una S. Jalamos a la izquierda y aumentamos la suavidad del efecto. Hacemos lo mismo en el otro punto hasta que quede un gráfico más o menos así. Veamos. Ahora está mucho más suave, ¿verdad? Ahora, para entender la diferencia de estas dos opciones, uno hace más suave el efecto y el otro hace más duro. En el caso de que tú quieras de esa forma. Aquí se busca editar al ritmo de la música y podemos subir y bajar la velocidad hasta que te quede en el beep y se sienta que estás al ritmo de la música. Ahora podemos bajar la velocidad en esta parte porque el corte justo de la música está ahí también. Recuerda que podemos bajarlo hasta el 20% y ahora ya tenemos editado este clip con cámara lenta y rápida. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente clip, pero primero vamos a ver dónde serían los cortes ideales. Creo que por ahí, ¿verdad? Ahí está bien. Porque va a crear una secuencia con el clip anterior. Ahora veamos. Aquí en este clip también quiero que sea cámara lenta, así que comencemos. Alejamos estos clips porque están muy pegados, ya que al hacer cámara lenta se agranda el clip. Ahora ya hay más espacio. Igual elegimos dónde nos gustaría el efecto y listo. Así está bien. Como ven, es bastante sencillo hacer rampeo de tiempo en DaVinci Resolve. Ahora vamos a ajustar todos los demás clips. Voy a adelantar este video porque estamos usando las mismas técnicas que ya les enseñé minutos atrás. Aquí hacemos una pausa porque he estado trabajando con ese espacio que me incomoda, el espacio que deja el rampeo de tiempo. Para eliminarlo simplemente vamos aquí y aquí. Ahora continuemos que ya falta poco. Aquí hacemos otro rampeo de tiempo. Esto depende de la creatividad de cada uno, para que veas dónde puedes usarlo y quedaría genial. Generalmente se usa para poder jugar con la música o darle un efecto más wow a las tomas, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar que en esta toma podemos hacer un whip transition o una transición con rampeo de movimiento. La idea es coincidir las velocidades de movimiento a un mismo sentido en el momento del corte para que parezca un corte invisible y lo hacemos de esa forma. Hacemos el rampeo de tiempo en la parte final aumentando la velocidad. Juntamos el siguiente clip y hacemos lo mismo, pero ahora al inicio del clip vamos a aumentar la velocidad y tenemos que estar probando hasta que quede bien. Bueno, en este caso no va a quedar a 100% bueno, ya que este tipo de transiciones generalmente son planeadas. Y aquí estamos tomando una oportunidad, pero que no ha sido planeado hacerlo de esa forma. Solo estoy tratando de acortar el video un poco, ¿verdad? Pero esa es la forma en que se hace el whip transition. Y veamos qué tal quedó. Lo veo bastante bien, así que continuemos. Bueno, hasta que llegamos al final del video. Ahora aquí podemos agregar algunos efectos que generalmente uso en todos mis videos y que son bastante comunes, la verdad. Se llama el crossfade o disolución cruzada. Esto le da ese efecto de desvanecimiento que ves al final de los videos. Con la tecla D agregamos el efecto, pero está afectando también al audio. En el caso de que no quisiéramos que afecte el audio,
vamos a desvincular los clips. De esta forma, clip derecho en el clip y aplastamos Link Clip. Y como ven, el audio y el video ya no están unidos y se puede trabajar individualmente. Esto es bastante útil, así que tenlo en cuenta. Recuerda que también para esto puedes utilizar la tecla B. Podemos agregarlo con clic derecho aquí y escoger la duración o aplastar la tecla D. Arrastramos si quieres que dure más y listo. También vamos a colocar este efecto al inicio del video y veamos qué tal queda hasta ahora. Esperen, aquí hay un ligero error. Si se fijan, el corte no está en el momento adecuado, así que lo arreglamos. Hacemos un poco más grande el clip y continuamos. Ahora que ya lo tenemos, solo falta un detalle, que es la música. Siempre tienes que darle un final a la música también para que le dé esa sensación de acabado suave. Por ejemplo, este es el final de la música. Vamos a hacer un corte y vamos a colocarlo en el final del video por aquí. Si no se escucha bien, podemos hacer otro corte y tratar de que la música se integre y sea invisible ese corte, con disolución cruzada pero aplicado en el audio. Creo que ya lo tenemos, veamos. Listo, creo que ya está. Ustedes lo pueden mejorar, pero esa es la idea, que acabe el video y también termine la música. Ahora ya tenemos la edición base completada. Ahora vamos a ver qué podríamos mejorar. Por ejemplo, en este clip podemos hacer algo llamado zoom digital. Nos vamos a inspector y vamos a poder acercar un poco la imagen de forma digital y aquí vamos a activar los keyframes. Colocamos uno al inicio, acercamos un poco sin perder el encuadre y otro keyframe al final y listo. Pero también aprovechando el movimiento de la cámara que esté hacia adelante, vamos a hacer otro movimiento que vayamos al sentido contrario. Esto se llamará Dolly Zoom, que también es bastante usado entre los profesionales del video. Primero podemos ir aquí y activamos todos los keyframes por si acaso. Y al inicio damos un poco de zoom a la imagen y al final, o bueno, por aquí regresamos a su tamaño original. Y crea este efecto donde el fondo se hace más pequeño y tú más grande. ¿Lo ven? Se ve genial, ¿cierto? Es algo muy sutil porque dura muy poco, pero la cosa es tener en cuenta las posibilidades. También puedes estabilizar el video en el caso sea necesario, pero creo que en estos casos están bien porque están grabados con un estabilizador. Ahora avancemos. En esta imagen podemos arreglar un poco el encuadre y creo que ya con el resto ya estamos bien y quedaría el video editado con cortes básicos. Ahora voy a adelantar un poco lo que haríamos en la sección Fairlight o en la sección de audio, ¿verdad? Vamos a colocar los efectos de sonido. Me gusta hacerlo aquí porque siento que tengo más el control en la línea de edición, pero ya depende de gustos. Aquí podemos agregar los efectos de sonido que ya tenías importado dentro del proyecto, como los efectos de sonido de ambiente, algunos pajaritos, un auto a lo lejos, lo que ya había explicado al inicio, ¿verdad? Arrastramos y volvemos a copiar manteniendo la tecla Alt y podemos agregar una transición con Shift D para que no se note los cortes. Vamos a subir un poco el volumen, revisamos y ya está. Ahora vamos a bajar otro efecto de sonido, que es el de los autos, cerca del parque y colocamos. Ahora de una vez bajaremos todos los sonidos que vamos a utilizar y solo vamos a ir colocándolos en su lugar. Así como ves, nos estamos quedando sin espacio. Simplemente colocamos el ratón por aquí, agrandamos como ya les enseñé hace un momento. Aquí vamos colocando los efectos de sonido donde creamos que pueda ir para que le dé más realismo al video. Recuerda que el audio es el 50% de un video, así que también debe estar bien hecho.
Cortamos también lo que no necesitemos. Aquí necesitamos el efecto de sonido de la bicicleta cuando está en movimiento y también cuando frena. Importamos estos sonidos y colocamos donde deben de estar. Ahora que ya tienen una idea, voy a adelantar el proceso. Aquí también podemos jugar con el volumen de cada sonido. Nos vamos a inspector y en audio podemos colocar un keyframe en volumen inicial y podemos disminuir y aumentar el volumen según lo que necesites. En este caso quiero que acabe en ese punto, así que voy a bajar el volumen. Y en este audio hago lo mismo. Ahora veamos qué tal vamos hasta ahora. Ya va tomando mejor forma, ¿verdad? Ahora continuemos colocando todos los sonidos que hace falta. Bueno, después de colocar todos los efectos de sonido, el video final quedaría así. Ok, ahí lo tenemos, chicos. Por cierto, si te está gustando el video, por favor, compártelo, regálame un like y suscríbete. Como has visto, hemos utilizado todas las técnicas básicas de edición para un video rápido y fácil como este. Como mencioné, hay un montón de funcionalidades dentro de DaVinci Resolve y obviamente no podré cubrirlo completamente en este curso de mi flujo de trabajo de edición. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjame en los comentarios. Como ven, es cuestión de imaginar qué sonidos podemos encontrar y podemos añadir a nuestros videos y tener un poco de paciencia también. Aquí el cielo es el límite, así como tu creatividad. Bueno, vamos a la siguiente página, que es la página de fusión. Está bien, chicos, ahora ya estamos en la página de fusión. Para ser honesto, hay un montón de funcionalidades que podemos ver dentro de esta página, pero vamos a trabajar algunas cosas en específico en este video. La mayoría de veces en ediciones para clientes no irás a la pestaña función porque van a ser videos más simples. Esta página es muy similar a la funcionalidad de After Effects, así que sería complicado hablar de todo en este video, ya que llevaríamos todo un curso completo de la pestaña fusión, porque serían horas y horas de trabajo, pero no te preocupes que te mostraré un ejemplo de cómo utilizar esta página para que entiendas las bases. Vamos ahí. Bueno, chicos, ya hemos acabado con la edición inicial, ahora nos vamos a la página fusión. Como ves, esta es la interfaz de fusión. Bueno, lo que necesito aquí primero es, por ejemplo, este ya no va a ser el final, sino al final vamos a colocar un texto y también vamos a tener que mover la música. Lo ideal sería hacer el texto en esta página nada más. Simplemente vamos a efectos, vamos a toolbox, a títulos y vamos a agregar un texto. Arrastramos simplemente hacia el final. Listo, como ves aquí ya tenemos un texto. Podemos irnos a la página de inspector y cambiar simplemente los parámetros que nosotros queramos. Pero no lo vamos a hacer de este método, sino vamos a utilizar la pestaña fusión. Pero para esto vamos a tener que crear una composición nueva de fusión. Le vamos a dar anticlic y le vamos a poner crear aquí. Acá vamos a poner, por ejemplo, final texto, ¿no? O texto final. Creamos y arrastramos simplemente.
La razón que hago esto es porque quiero un texto con el fondo negro, así que desde aquí, cabezal, lo colocamos encima y nos vamos a la pestaña o ventana de fusión. Esta es la primera vez dentro del curso que vamos a ver los nodos. Digamos que esto es lo más complicado de entender, pero de manera fácil los nodos son equivalentes a las capas que vemos en After Effects o en algún otro programa de edición. Los nodos son esencialmente recipientes donde vas a guardar algún tipo de información que vas a poder conectar a diferentes componentes como textos, fondos, color, efectos, LUTs, etc., ¿no? Y vamos a crear una composición final, que justamente en este nodo que dice Media Out de aquí, vamos a mover este nodo a la derecha porque la composición de nodos se trabaja de izquierda a derecha. Ahora vamos a este pequeño icono de aquí que es el Background Node o nodo de fondo y lo arrastramos por aquí. Y la siguiente cosa que vamos a hacer es desde aquí, este pequeño cuadrado amarillo, vamos a dar clic y arrastramos hasta conectar con el otro cuadrado amarillo que es el nodo de salida. Esto es equivalente en otros programas de edición de tener solamente una capa negra en la línea de tiempo. Nada más que eso. Podemos cambiar el color de fondo si lo deseamos. Y también tenemos la opción de ver en pantalla cada nodo, como lo vemos aquí aplastando estos pequeños puntos que tenemos por aquí. Y podemos elegir si se ve en la pantalla izquierda o derecha. También podemos utilizar los números como atajos, el 1 y el 2. Por ejemplo, si yo aplasto 1 va a salir a la izquierda y si yo aplasto el 2 va a salir a la derecha. Ahora vamos a agregar un texto hacia la línea amarilla para poder agregar un efecto más. Y automáticamente crea un nodo merge y el nodo texto en nuestro árbol de nodos. Es así como lo llaman. Aquí solamente estamos añadiendo otra capa a nuestro video. Y el modo merge significa que es el modo de unión de estos dos otros nodos y esos dos irán al nodo de salida final. Ok, nos vamos a texto y nos dirigimos a los parámetros que están aquí y agregamos el texto que diga un video de. Podemos cambiar el texto y ahora vamos a crear otro nodo de texto y arrastramos por aquí, colocamos el nombre que diga Rick Spire. Perfecto, arreglamos un poco y por cierto, si notas, esto significa que si este nodo de texto está delante, significa que está encima del nodo anterior, así que no podremos visualizarlo bien. Lo único que hacemos es moverlo con estas flechitas que tenemos por aquí y simplemente bajamos un poquito y listo. Ahora regresamos a la pestaña de edición y como ves ya se agregó en mi línea de tiempo la composición que hicimos en la página Fusión. Aquí puedes mover este clip Fusión del tamaño que tú quieras, pero también puedes editar esto desde Fusión. Regresamos y nos vamos a la pestañita superior Keyframes. Aparece esta ventana donde podemos ver los frames de cada uno de los nodos. Podemos agregar una animación de zoom por la parte de aquí, pero además tenemos todas estas opciones que en este video no tocaré porque no lo necesitamos, pero te las muestro para que veas qué tan amplio es la página de Fusión. Bueno, regresemos a la línea de edición y ahora vamos a editar aquí en el inspector de manera más rápida y sencilla. Damos una pequeña animación y ahora vamos a agregar un efecto de Cross Dissolve, disolución cruzada, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal queda. Muy bien chicos y chicas, ahora necesito que la música termine también junto con el texto. Así que editamos un poco más la música hacia el final y agregamos un difuminado al texto final y terminamos. Bueno, sí, sé que esto es un poquito complicado para poder entender el árbol de nodos y eso yo lo entiendo, eso está bien porque toma un poco de tiempo poder entenderlos. La verdad es que se ve un poco más complicado de lo que realmente es, pero entendiendo las bases ya se puede profundizar de a pocos. Bueno, eso es todo en este capítulo de la página de Fusión. En el siguiente video vamos a ver la página de color y vamos a usar otra vez los nodos, así que vamos a tener la oportunidad de repasar hasta que ya puedas entenderlo mejor y además haremos una corrección de color básica. Vamos. Ok chicos, ahora estamos dentro de la página de color de DaVinci Resolve, que aquí puedes hacer correcciones básicas de color y también gradación de color, o más conocido como color grading. Y créeme que hay bastantes buenas herramientas aquí para hacer este tipo de cosas que no encuentras en otros programas. Vamos a usar el mismo video que ya hemos venido editando para mantenerlo de una forma muy básica para que todos puedan entenderlos. Y vamos a ir por las herramientas que yo usualmente uso.
Bueno, vamos a colorizar nuestro video. Bueno chicos, ya estamos aquí en la ventana de color. Como ves, esta es la interfaz, es muy bonita y la verdad es que es muy completa. Como ves, en la parte de arriba tenemos lo que son nodos, línea de tiempo, clips, efectos y, por ejemplo, si le doy acá en Timeline, aparece en la línea de tiempo por acá. También quiero que aparezcan los clips, así que vamos a ver clips y también aparecen los clips que vamos a estar editando el color, ¿no? Esto es la manera que me gusta trabajar a mí, así que lo voy a dejar así. Tal vez voy a desactivar la línea de tiempo. Aquí también vamos a trabajar con nodos, que es lo más importante que vamos a ver aquí. Como ves, este punto verde que está aquí en la izquierda representa el clip original y este que está a la derecha representa el video final con corrección de color. Entonces cualquier nodo que tengamos dentro de estos dos puntos esencialmente son capas que unidas darán el resultado final de color de nuestra imagen. Entendemos acá, te das cuenta que cada uno de sus clips tiene sus propios nodos. Podemos trabajarlo clip por clip, que yo acostumbro a hacerlo de esa forma en el caso de que no tenga una iluminación controlada, o sea, grabación en estudio, ¿verdad? Pero también puedes hacerlo en esta parte, trabajarlo como, no solo con clips, sino como timeline. Acá, en este caso, todo lo que hagamos en esta línea de nodo, vamos a afectar a toda nuestra línea de edición. Simplemente vamos a crear un nuevo nodo. Vamos acá a agregar con anti-click, vamos a agregar un nodo corrector y vamos a unir este punto a la izquierda con este punto a la derecha. Y ya tenemos un nodo corrector. Para que lo entiendan un poco, vamos acá a cambiar en offset, vamos a cambiar por ejemplo para el color más amarillo y miren cómo cambió en todos mis clips, se hizo más amarillo. Entonces si te das cuenta, esto está afectando a toda mi línea de tiempo, ¿verdad? Vamos a mover acá también en ganancia. Y como ves, afecta también a todos mis clips. Pero eso no es lo ideal por ahora, vamos a trabajarlo simplemente con clips. Por acá también puedes cambiarlo, clips o en estos puntitos puedes cambiar a clips o no de tiempo. Y con esos controles puedes cambiar si quieres ver el timeline o solamente los clips por aquí o ambos. Hay bastantes opciones que puedes configurar a tu gusto. Ahora sí, empecemos a hacer una corrección básica de color. Asegúrate que el nodo esté seleccionado y como ves aquí hay bastantes paneles que puedes elegir. Por ejemplo, Color Match, que vas a ver el tema de la gama de color, que estamos en Rec 709, y la temperatura de color. Y también tenemos los Color Wheels, que vamos acá a mover lo que es contraste, saturación, las altas luces, las sombras, el detalle, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver en esta ventanita que tenemos aquí. Como vemos aquí también tenemos el HDR, que encontramos también lo que es tinte, temperatura, contraste y también las sombras, las luces. Podemos colorear acá también las luces, las sombras, los oscuros y también de manera global, ¿verdad? Podemos bajar la exposición, podemos subir la saturación, etc. La verdad es que es bastante amplio el tema de la colorización. Haría un curso completo sobre esto, pero por ahora vamos a ver solamente lo que yo más utilizo para editar este tipo de videos. También por acá tenemos el RGB Mixer, que eso también te lo dejo para que tú lo puedas ver qué es lo que hace. Y por el lado derecho tenemos los famosos scopes, que esto significa que son pequeños gráficos donde te van a enseñar, por ejemplo, la forma de ola, que es el waveform, el paradate, que te va a mostrar la exposición, ¿no? También acá te va a mostrar el color, que se usa bastante en los tonos de piel que tenemos por acá. Y también vamos a tener el histograma, que es para verificar si está bien expuesto o no nuestros clips. Y vamos a ver también en qué gama de color estamos trabajando, en qué espacio de color, ¿no? Tenemos ahorita que estamos trabajando en el Rec 709. Yo generalmente lo dejo en Waveform porque ahí me guío un poco mejor cuando estoy trabajando, porque estamos viendo las altas luces y también las sombras. Por acá tenemos las curvas,
que es sobre todo para dar exposición a los tonos medios de nuestra imagen. Y también podemos exponer también los colores RGB, ¿verdad? Tenemos acá el Color Warper. Sobre todo estas herramientas son para hacer mejor el color grading y que nos van a ayudar a poder obtener los resultados que nosotros queramos. La verdad, son cosas que me tomaría bastante tiempo explicarlos, así que simplemente voy a explicar lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Continuemos. En esta parte vamos a poder hacer máscaras en cualquier lado y esa parte simplemente se va a cambiar el color que nosotros queramos. Por ejemplo, puede ser la piel, los árboles, lo que tú quieras, ¿no? Y con esto vamos a hacer un traqueo a esa máscara, ¿verdad? O sea, vamos a poder seguir el movimiento de esa máscara, ¿verdad? Y acá en Magic Mask es lo mismo con el traqueo, pero ya lo hace automáticamente DaVinci Resolve. Podemos, por ejemplo, traquear una persona, podemos traquear un objeto o cualquier cosa que está en movimiento. Y DaVinci Resolve lo va a hacer por ti, sin estar tanto trabajo haciéndolo frame por frame. Y acá tenemos el blur y tenemos el key. Esto se va a utilizar mucho en LUTs. Y tenemos el sizing ya. Ahora, chicos, vamos a editar el color de cada clip. Simplemente tenemos que ver qué es lo que le hace falta a este clip. Por ejemplo, aquí podemos arreglar las sombras que llegue a casi a 0. Bajamos un poco. Creo que hasta ahí más o menos está bien. Luego vamos a poder subir las altas luces hasta antes de 1023, porque ahí estuviéramos sobreexponiendo las luces, ¿verdad? O quemándolas. Vamos a poder también colocarle un poco de contraste para que sea más viva la imagen, ¿no? Como ves, ese es el cambio que tenemos. En la temperatura de color podemos cambiar a una temperatura de color amarilla o a una temperatura de color azul. Por ejemplo, vamos a dejar esto por aquí más o menos, ¿no? Ya que es un atardecer, es medio azul. En el tinte podemos jugar con el verde y también podemos jugar con el magenta. Vamos, por ejemplo, a darle un poco de magenta. Yo creo que lo que estamos buscando aquí es que se vea el video lo más natural posible, ¿no? Así como tal lo vieron mis ojos. Creo que ahí está bien. Ahora podemos agregarle un poco de detalle si es que no tiene suficientemente detalle. Si agregamos mucho detalle se va a ver muy feo, y si lo disminuimos se va a ver muy suavecita la imagen, ¿no? Entonces vamos a agregarle un poco de detalle. Creo que en 4 está bien. No hay que agregar mucho tampoco porque ya la Sony C3 es bastante nítida, aunque grabemos en Full HD. Vamos a agregar también un poco la saturación. No hay que abusar. Hay que siempre darle un poco que esté dentro de los parámetros que vemos en la línea del waveform. Creo que ahí está bien, en 57 estamos bien. Como ves, no se sobresale de nada y está dentro de los parámetros. Podemos ver el histograma y como ves hay una alta luz acá. Y es esa parte, simplemente bajamos un poquito las altas luces y creo que ahí está bien, en 15 está muy bien. Como ves, ya bajó. El histograma ve las altas luces y también las sombras, ¿no? Es más o menos parecido al waveform. Ahora vamos a HDR para poder aumentar el rango dinámico lo más posible. Pero antes también podemos ver aquí en curvas, podemos aumentarle un poco más de luz porque aún lo veo un poco, los medios tonos están un poco oscuros. Como ves, acá también está igual. Vamos a subir un poco las curvas. Creo que ahí está bien, ¿no? Creo que ahí está bien. Está suficientemente iluminado para que se vea mucho mejor. Estos parámetros que tenemos de este nodo podemos copiar fácilmente a todos los demás clips que se parecen. Por ejemplo, este clip se parece, ¿verdad? Control C y nos vamos a este nodo y le vamos a dar Control V. Y ya se copió nuestro nodo. Pero acá el problema es que tenemos, no está tan bien iluminado el rostro de la modelo, ¿no?
Acá, por ejemplo, vamos a aumentar un poco las sombras para que se vea un poco más iluminado el rostro de la modelo, que por cierto puede seguir en sus redes, la estoy dejando aquí en la descripción. Se llama Carito Vargas, que es una hermosa chica. Acá podemos bajar las altas luces para que no queme nada del fondo y se vea de esta forma. ¿Ves que no está quemando nada? Y ya tendríamos el clip editado. Ahora, por ejemplo, vamos a pegar nuevamente aquí para ver qué tal se ve. Yo creo que aún está un poco, que le falta un poco de contraste a la imagen, ¿no? Así que vamos a pegar y a ver qué tal se ve. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Ya lo tenemos. Entonces vamos a la toma de dron, que lo vamos a ver después. Vamos, por ejemplo, a revisar el color de piel de esta toma para no olvidarnos. Nos regresamos al clip 3. En este clip podemos ver el color de la piel. Nos vamos a Vectorscope y como ves el color de piel está muy bien, o sea, no está mal porque no está entre donde debería estar. Justo en esa línea es donde debería estar el color de la piel, que está bien hecho, ¿no? Por ejemplo, acá en saturación podemos bajarle un poco la saturación para que no esté tan vibrante, muy naranja la piel. Ahora, por ejemplo, vamos a mover acá en gama y te voy a mostrar lo que hace. Viste que cambia el color de nuestro clip, pero también cambia el color de nuestra piel. Así que aquí es bastante útil usar las máscaras, pero yo estoy contento cómo está mi piel, simplemente es para que lo tomes como ejemplo. Nos vamos a ganancia y miren cómo cambia todo el color de nuestra imagen. Así que todos los movimientos que hagamos tienen que ser sutiles, ya que si no vamos a cambiar todo el color de nuestra imagen. Ahora continuemos con los demás clips editando el color. Entonces acá puedes trabajar un montón, puedes colocar las luces en el color de forma más que esté un poco más al tono azul, porque es un atardecer y se va a ver de esta forma, ¿verdad? Recuerda que este es un video de 8 bits, no vamos a tener mucho rango de color para poder trabajar. Sería bueno también tener clips en 10 bits o en RAW. Eso sí se pueden trabajar un poco mejor lo que es la colorización o el color grading. Bueno, continuemos. Vamos a editar aquí esta parte de video. Creo que siento que le falta un poco más de contraste. Vamos a agregar un poco de curvas primero. Creo que le siento que le falta un poco más de iluminación. Creo que más o menos ahí está bien. Y nos vamos a agregar un poco de contraste. No hay que agregar mucho porque se ve ya un poco fea la imagen. Creo que por ahí estamos bien, ¿no? Vamos a bajar las sombras y subir un poco los highlights. Nomás un tantito para no poder... Es lo que hemos venido haciendo durante los primeros 3 clips. Es lo mismo. Vamos a repetir todo esto en todos los demás clips, ¿no? Por ejemplo, acá en temperatura de color lo veo un poco muy azul, así que vamos a bajarle a un poco amarillo, creo que un poquito nada más, ¿no? No, creo que ahí está bien. Ya tenemos también ese video. Vamos a este. Como se parece, simplemente vamos a copiar el nodo, vamos a copiar los parámetros y vamos a pegar. Aquí en este clip vamos a bajar un poco las altas luces para no perder nada de información. Vamos a subir un poco las sombras para darle un poquito más de rango dinámico. Aquí me he olvidado de cambiar el color, está con un pequeño LUT, así que vamos a resetearlo todo y vamos simplemente a hacer la corrección de color básica. Vamos a este clip. Simplemente copiamos las características del nodo y pegamos. Y ves cómo ha mejorado muchísimo la imagen. Acá creo que está muy alto. Vamos a bajar un poco las sombras. Vamos a disminuir un poco el contraste. Creo que más o menos por acá. Y también yo creo que vamos a cambiar la temperatura de color. Está muy amarilla, ¿no? Vamos a ponerle un poco de azul. Yo creo que ahí está bien. La verdad es que no me gusta mucho el LUT que está quedando, así que vamos a hacerlo desde cero. Reseteamos el nodo aquí con anticlick y ponemos reset
Vamos primero a agregar un poco de contraste a la imagen. Como vemos por acá, vamos a bajar las altas luces un poco hasta antes del 1023, ya sabemos. Y vamos a disminuir las sombras hasta antes de 0. Creo que ahí está bien. Y vamos a utilizar las curvas para hacerlo un poco más luminoso, los tonos medios, ¿verdad? Y vamos a agregar un poco de saturación. Vamos a mover un poco la temperatura. Creo que ahí está bien, me parece. Ahí está bien, ¿no? Y vamos a mover también el tinte. Creo que un poquito a magenta, porque está un poco verde. Y vamos a dar un poco de detalle, para que se vea un poco más de detalle en el rostro. Ok, creo que con eso ya tenemos. Ya tenemos con ese clip, vamos al siguiente. Ya hemos editado todos estos clips, vamos al clip de la bicicleta, creo que se parecen. Así que simplemente vamos a copiar y vamos a pegar. Ya lo tenemos, como ves, creo que bajamos un poco más las altas luces. Y a ver, creo que hemos sobreexpuesto un poco a las altas luces porque ya se estaba haciendo de noche y ya no teníamos mucha luz. Así que vamos a subir acá un poco a rescatar esas sombras para que se vea con más rango dinámico. Y creo que ya lo tenemos. Vamos al siguiente. Este se parece con este, me parece. Sí, creo que sí. Vamos a copiar y vamos a pegar simplemente. Agregamos un poco de sombras porque creo que aún tenemos un poco más de flexibilidad para el trabajo. Aquí copiamos y pegamos. O sea, lo que estoy haciendo aquí es simplemente copiar y pegar los clips que se parecen, ¿verdad? Para ya no estar trabajando uno por uno. Y haciendo pequeños ajustes según lo que le falta a cada clip. Por ejemplo, acá hasta las altas luces podemos salvar un poco, aumentar un poco las sombras para aumentar también el rango dinámico, ¿no? Aumentamos un poco las sombras para que se vea mucho mejor acá el Inca. Y aumentamos un poco la saturación para que se vea mucho mejor nuestro clip. Acá sí le podemos aumentar un poco más. La temperatura de color creo que la vamos a hacer un poco más azul. Vamos a agregar más contraste, un poquito nada más. Y como ves, prácticamente hago casi lo mismo en todos los clips. Depende de tus grabaciones, depende de los videos que tú has hecho. Y también depende de cómo tú has grabado. De repente has expuesto mal y ya no se puede corregir tanto el color en postproducción, ¿no? Así que también tienes que tener muy en cuenta cómo es que grabas tus videos. Si es que grabas bien o expones bien, siempre va a ser mucho más fácil corregir el color en postproducción. Ya, sigamos. En este clip se parece mucho a este clip, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a copiar y pegar. Este clip me gusta porque justamente salió un rayito de sol y salió la piel muy bonita. Si te das cuenta, la luz es lo que hace la diferencia en todo. Ahora sí, en estos clips voy a adelantar un poco el vídeo, que voy a hacer casi lo mismo. Ok. Ahora sí, en estos clips sí son muy distintos porque ya se me fue la luz bastante y yo estaba grabando con los mismos parámetros para guardar un poco las sombras y las altas luces, ¿no? Entonces acá sí tenemos que usar las curvas mucho más, tenemos que subir un poco más el contraste, tenemos que subir las altas luces también, la saturación también un poco más porque ya no hay tanta luz, entonces no hay tanta información de color. Tenemos que subir un poco más la saturación para que se vea algo más natural. Y acá, por ejemplo, acá ya está, comparado con este clip, está bastante oscuro, ¿verdad? Porque ya el atardecer ya se está yendo. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo.
Vamos a revisar nuestro scope. Vemos que está muy por debajo. Debería de estar, los tonos de piel siempre están entre el 512 y el 768. Vamos a agrandar hasta más o menos esos niveles, más o menos por ahí, para no esforzar mucho la cámara o mucho al video o al clip y no romperlo, ¿no? Porque se malogra y ya no puedes arreglarlo. Felizmente todo este es un proceso que no malogra el clip original, simplemente lo hacen con capas, que es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Acá, por ejemplo, arreglamos un poco la temperatura porque ya está mucho más azul. Le vamos a dar un tinte más amarillo, digamos ahí está bien. Acá en este también está un poco más verde, así que le aumentamos un poco más el magenta. Y aquí agregamos un poco de detalle también. Listo. Eso mismo, lo que hemos hecho aquí, vamos a hacer en todos los demás clips porque realmente están bastante oscuros. Así es la forma en que lo grabé, para rescatar también el cielo. Quería que se vea el cielo. Y eso es por eso, ¿no? También para exponer bien hubiera sobreexpuesto el cielo y se hubiera visto todo blanco. Ah, ya me olvidaba, si das clic acá en el triángulo verde, puedes ver cómo es el antes y cómo es el después de tu corrección de color. Hay bastante diferencia, ¿verdad? Continuemos con el siguiente. Aquí sí ya estaba súper oscuro, así que como ves he tratado de exponer un poco más la piel o el rostro de ella, de nuestro modelo, pero hice que las altas luces ya pierdes información del cielo que ya no se puede recuperar. Así que bueno, es parte de las grabaciones y el rango dinámico de la cámara, ¿no? Ahí hubiera preferido tener una luz para poder exponer bien a la modelo y listo. Acá simplemente vamos a continuar arreglándolo como ya lo hemos venido arreglando todos los demás clips. Bueno chicos, llegamos hasta el final de la colorización de todos los clips y ahora quiero mostrarles cómo editar el color del clip del dron. Es bien parecido de cómo se hacen los demás clips. Ahora, como ves, tenemos esta toma de dron que se ha hecho en D-Log con el Air 1, con el Mavic Air 1. Ahora yo creo que le podemos agregar un poco los highlights. Vamos a subirle un poco. No mucho, creo que ahí está bien. Y vamos a también a subirle un poco las sombras también, porque está muy oscuro. Y vamos a bajar un poco las sombras hasta casi llegar a 0. Vamos a aumentar un poco la saturación y vamos a subir las curvas. Como ves, ya tenemos editado el color del video de dron. Creo que este video de dron no lo vamos a utilizar, así que bueno. Pero bueno, ya saben cómo editar esos videos de dron. En el caso de que no nos gustara la corrección de color que hemos hecho, podemos resetear el nodo y volver al color original. Pero también aquí tenemos la opción de trabajar con más nodos, los que sean necesarios. Por ejemplo, en este segundo nodo podemos crear un look personal a nuestros videos, jugando con los distintos parámetros que nos brinda DaVinci Resolve. Eso ya te lo dejo de tarea para que consigas un look que sea de tu agrado, jugando con las ruedas de colores y demás. Hablando de looks, te comento que también existen los looks que son ajustes de color preestablecidos y que también te voy a enseñar a utilizarlos.
Por cierto, tengo en venta mis LUTs que vamos a utilizar en este video. Te voy a dejar el link en la cajita de información. Estos LUTs sirven para las cámaras de Sony que graban en HLG, que es un perfil de color como la Sony A7 III, A7C, A6600, la ZV-1, entre otros. Toda la info en mi página. Pero antes veamos qué tal quedó hasta ahora el video con la corrección de color. Ahora para agregar un LUT vamos a agregar otro nodo corrector y solamente vamos a restaurar la línea por aquí y automáticamente se unen estos nodos. Otra vez para acordarnos, esto sería la primera capa y este sería la segunda capa, que aplica siempre de izquierda a derecha. Recuerden, podemos hacer cambios también al LUT siempre y cuando tengamos una capa antes que el LUT. En este caso tenemos la capa 1. Y esta capa podemos modificar el contraste, altas luces, etc. Pero si aplicamos primero el LUT y luego queremos modificarlo, ya no se podría, así que debe seguir ese orden. Ahora en esta capa vamos a agregar un LUT o una gradación de color preestablecida ya realizada por mí. Si quieres ver cómo se instalan los LUTs, puedes verlo en mi página que te dejo el link en la descripción. Como ves, aquí ya tengo instalado algunos LUTs y entre ellos están los míos. Solo vamos a dar clic en el LUT que hemos elegido y vamos a arrastrar el segundo nodo y automáticamente se aplicó al video un look de color. Y si queremos cambiar la intensidad del LUT que hemos puesto, vamos por aquí a la pestaña Key y nos dirigimos aquí en Key a Output o llave de salida, ¿no? Vamos a colocarlo, creo que por aquí está bien, para reducir la opacidad del LUT y la intensidad del LUT, digámoslo así. Me gustan mucho estos LUTs, por eso no los modifico mucho. Podemos darle clic en el número de cada nodo para poder activar o desactivar los cambios realizados. Como ves, se ve grandioso. Bueno, entramos a la página de audio. Para serte sincero, yo no lo utilizo mucho porque a mí me gusta utilizar otros programas para edición de audio que es más completo. Pero si tú tienes los conocimientos sobre cómo editar el audio a profundidad, podrás sacarle el máximo partido a esta página de DaVinci Resolve. De todos modos, vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos editar en esta página. En esta página, como ven, es muy genial porque puedes editar todo tipo de audio aquí. Puedes editar tu música, puedes editar los efectos especiales, la voz, ¿no? En este caso no tenemos ningún tipo de voz porque es más un video B-roll, así que no les voy a poder mostrar cómo editar una voz. Tal vez en un próximo video les pueda ayudar con eso. Es la verdad bastante sencillo y es intuitivo de utilizar. Por acá podemos silenciar, podemos también solamente hacer que solamente esa pista suene, como ustedes están apreciando aquí. Y además también tenemos la opción de colocar efectos y también tenemos la opción de hacer pequeños cortes. También desde los efectos poder agregar distintos tipos de efectos como son las transiciones de audio, el crossfade y podemos, por ejemplo, arrastramos. Es intuitivo, es tal y como hemos venido haciendo durante todo el curso de DaVinci Resolve, ¿no? Bueno, ahora también tenemos todos estos efectos que son como por ejemplo el No Reduction, la Hammer, la Echo, el Limiter,
el limiter, ¿no? Como ves, simplemente es cuestión de que tú veas qué es lo que necesitas aquí. En la parte superior derecha está lo que son la metadata, los meters. También tenemos aquí lo que es el mixer. Por ejemplo, acá puedes subir y bajar el volumen de cualquier pista de audio que tengas, mucho más sencillo. Puedes agregar un efecto de paneo a la pista de audio A1, por ejemplo. Ahí estás agregando ya un paneo. Se va un poco más desde la izquierda hasta la derecha. Son cosas sencillas que podemos hacer y son cosas que podemos agregar a nuestra pista de audio si es necesario. Pero en este caso no vamos a agregar nada de esto porque siento que ya está muy bien así que no vamos a cambiar nada. También tenemos este tipo de efectos directamente desde acá el mixer. Lo que sí vamos a utilizar en la música esta vez va a ser en un efecto llamado dinámica, que vamos a encontrarlo en el mixer o también en la pestaña de efectos en la parte derecha. Y vamos a donde dice Dynamics, buscamos el audio 2 y aquí tenemos esta pequeña ventana. Lo primero que tenemos que hacer es activar el límite y vamos a mover el límite más o menos hasta -3, ¿no? Más o menos, ¿no? Lo vamos a dejar por ahí. Entonces ese va a ser un límite que le vamos a dar y va a mantener ese límite durante toda la canción. Y ahora escuchemos. Como ven en la parte de arriba, en la parte superior, metrajes del audio ya no sobrepasa ese límite, ¿verdad? Se mantiene siempre ahí, aunque haya picos de sonido. Entonces, para eso es muy útil este limiter. Se usa bastante en lo que es también voces, para que no se escuche muy fuerte cuando gritan las personas o cuando están hablando muy fuerte. Siempre es muy útil para que se mantenga un mismo nivel de audio en tu video. Eso es todo, chicos, lo que vamos a ver en la pestaña Fade and Light. Y por fin, chicos, ya estamos en la pestaña final de DaVinci Resolve, que es la pestaña de Delivery, que es la más sencilla de todas. Vamos a verlo. Bueno, chicos, por fin estamos en la última ventana, que es la ventana de exportación. Como ven, aquí ya tenemos todo el video que hemos editado en el transcurso de este curso. Y así es como nos está quedando nuestra línea de tiempo. Genial, ¿verdad? Ahora vamos a tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos los presets para poder exportarlo. Tenemos para YouTube, para Vimeo. Tenemos en diferentes calidades también. En YouTube tenemos en 1080, en 4K. Y todos esos videos que vamos a querer exportar van a salir en la parte derecha, que es el Render Queue. Primero vamos a elegir la parte que es lo que queremos exportar. Y vamos a elegirlo con las teclas I de inicio y O de final. Por ejemplo, colocamos por acá y colocamos un I y por acá un O. Y eso simplemente vamos a poder exportarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que queremos exportar es todo el video que hemos hecho. Esto es por si acaso, si es que quieres exportar una parte para redes sociales, etc. Bueno, si queremos exportar para YouTube, nos vamos a YouTube. Aquí podemos elegir el tamaño del video, que en este caso es 1080. Acá podemos cambiar el nombre. Y si nos vamos por aquí, tenemos la opción de un archivo maestro. Personalmente me gusta el H265. Todos son muy similares, así que depende de ti. La verdad es que varía muy poco en lo que es calidad y también el peso. Claro que el H265 es el que pesa menos, por cierto, y es mucho más efectivo, así que el H264 ya se está dejando de lado y se está cambiando las exportaciones por el H265. Para que sepas que también podemos exportar en XML para que otros compañeros tuyos puedan editar tu video en Premiere o en otros programas. Ahora sí, vamos a cambiar de nombre. Le colocamos Video Bicicleta Curso Rick Inspire. Acá podemos escoger la locación o el lugar donde vamos a guardar el video. Por ejemplo, yo lo guardo acá en trabajos terminados. Podemos guardar. Acá simplemente vemos la resolución. Si es que quieres lo puedes hacer un poco más chiquito o más grande, como quieras. Acá está el frame rate. A mí me gusta exportarlo en QuickTime o en MP4 también. En QuickTime es mucho más pesado. Y el video codec o el código del video
siempre estoy eligiendo el H265 porque ya toda la mayoría de plataformas es compatible. En el audio siempre vamos a tener estéreo y el resto lo dejamos como está, ¿ok? Tiene la opción de subirlo directamente a YouTube, pero yo generalmente no lo uso. Y aplastamos Add to Render Queue. Y en la parte derecha superior nos aparece nuestro video. Y en la parte de abajo acá simplemente podemos renderizarlo. Ahora vamos a renderizar dos partes, uno para YouTube y otro un H265 Master. Por ejemplo, en H265 Master cambiamos el nombre nuevamente, le ponemos Video Bicicleta Master Rick Inspire. Ok, en trabajos terminados también. Acá en QuickTime, acá lo dejamos en QuickTime y en el código H265, ¿no? Y si tú tienes una tarjeta de video Nvidia, tienes que colocarlo en encoder Nvidia, ¿ok? Yo tengo la RTX 2060, por eso es que me está permitiendo utilizar ese código. Por ejemplo, esta parte es muy importante. Si es que tu video es 10 bits, vas a colocar en main 10, pero en este caso es de 8 bits, colocamos simplemente en main. Y acá no movemos nada por esta parte, simplemente lo dejamos así. Y acá podemos escoger la relación de aspecto, pero bueno, eso no lo vamos a tocar por el momento, ¿no? Y simplemente vamos a dar Add to Render Queue. Y ya tenemos estos dos videos por aquí. Esto sirve si es que estás exportando varios videos por separado. Y aquí vienen uno por uno. Ya estamos listos para renderizar. Le damos renderizar todo y listo. Acá también podemos, por ejemplo, renderizar uno por uno o también podemos renderizarlo todo. Acá, por ejemplo, voy a renderizarlo uno por uno. En este caso empezamos con el primer video. No demora mucho porque mi computadora es un poco rápida. Y además el video es bastante corto también, ¿verdad? Y ya tenemos el video completo. Ahora vamos a renderizar el otro video, que es el Master de H265, la opción donde puedes guardar más información y puedes ir editando en otros videos, en otros proyectos, y por si acaso siempre se necesita esa renderización si es que estás planeando usar este video en otros proyectos, ¿verdad? Bueno, con eso ya hemos terminado estos dos videos. Solamente lo que cambia son el códec de video y también seguramente el peso. Como ves, acá lo tenemos. Nos vamos aquí, los buscamos. Video bicicleta curso Rick Inspire, uno está en MP4. Aquí estamos. Clips, para asegurarnos de que se han renderizado de una manera correcta, vamos a ver el video. Ok amigos, eso es todo por este curso. Espero de corazón que te haya sido útil. Y si has llegado aquí, la verdad te felicito porque realmente has tenido ganas de aprender y eso me pone muy feliz. Si tienes alguna pregunta, no dudes dejarlo en comentarios que yo te responderé. Y si te ha gustado, por favor suscríbete, compártelo con tus amigos y regálame un like, que me ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido de calidad para todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en un próximo video y tal vez en un próximo curso. Cuídense mucho y bendiciones.